no me importa honestamente. Sus servidores aquí, Bicho y Nan, presentes para esta jornada. Hola, me quiero suicidar dentro de poco porque mi vida no me hace feliz. Cool. Hoy tenemos un programa acerca de noticias de actualidad en nuestro podcast. ¿Qué te parece eso? La verdad es que me parece bien. No, no es malo hablar de cosas buenas. O Pues vamos presuntamente entonces. buenas de vez en cuando. Vamos a ver. Tengo un par de noticias. Bien, últimamente ha estado en... Algunas personas dicen en boca, otros dicen en boba, pero bueno, los que dicen en boca es porque lo escuchan mal. En boba ha Espera, estado... se dice en boba. así es. O yo he escuchado profesionales que lo dicen así. Ah, En- bueno, ya, continúa. aunque igual funciona, ¿ah? Eso de en boca de todos. Ya, bueno. En boca de todos ha estado Boca, cosas, ¿ah? algunas cosas respecto a los movimientos antirracistas. Igual que nuestro programa. Pero Por ahora mismo supuesto. vamos a comentar algunas cosas. Aquí tengo una noticia rescatada desde BBC Mundo, fecha 11 de junio de 2020, y dice así. Protestas en Estados Unidos. Estados Unidos siendo como el epicentro de las últimas manifestaciones masivas. Cosas que vimos en Chile desde... ¡Oh! El día. Dame el día. 17, Octubre 18. 17, 17, 17. No, 18, 18, 18. La muerte del 17. O sea, la muerte. ¿Qué me pasa? La muerte. Ahí fue cuando comenzó el nuevo Chile. ¡Ah! No, ¿cómo se llama Comandado por esto? comunistas. El final del día. La noche, eso. ¿Por qué me costó decir El noche? final del día. Dos puntos en la ¡Ah! noche. Sí, de hecho yo tengo varias anécdotas de ese día, muy cuático. Bueno, dice, protestas en Estados Unidos, las estatuas de Colón destruidas en las manifestaciones antirracistas. Impresionante para mí, la verdad. Vamos a comentar ahora también, así como, no sé si mi compañero tiene alguna opinión que decir al respecto, pero déjame describir la noticia antes. Mm, mm. Una estatua de Colón de tres. Sebastián Colón. ¿Sebastián? ¿Sebastián? ¿Qué me pasa, Cristóbal Colón? Sebastián. Cristóbal Colón. ¿Qué? Destruye una estatua de Cristóbal Colón. ¿Quién es Cristóbal Colón? De más, efecto Mandela. Una estatua de Colón de 3 metros fue derribada en Saint Paul. Saint Paul Santo es... Pablo. ¿Dónde es? No, no Ah, estoy aquí seguro. dice. No Es sé la ciudad geografía de adyacente. Estados Unidos. Sí, ciudad adyacente a Minneapolis, donde murió George Floyd. Que en paz Ah, descanse. ya, ya, ya. Que en paz descanse. Eh, Eh, Totalmente. también otro monumento al Oh, explorador en Boston, continúa, Massachusetts, continúa, continúa. que se alza en un pedestal en el corazón de la ciudad, fue decapitado, por así decirlo. Es decir, se le cayó la cabeza o se la hicieron caer. Otras que se han caído han sido, o sea, se han caído, han sido votadas para que estamos con cosas. Por otra parte, una estatua del presidente de los Estados Confederados, titos asquerosos, Jefferson Davis, durante la Guerra Civil estadounidense, fue derribada en Richmond, Virginia, el miércoles por la noche. Consulta, consulta. ¿Mm? Perdón, lo que está pasando en Estados Unidos ya se considera crisis social total. No sé si crisis social, yo creo que sí, si me preguntan a mí, por definiciones de la cuestión, pero aquí hay gente diciendo que es una guerra civil. No sé, eso lo podríamos comentar. Por eso mismo lo preguntaba, porque Mm, hay connotaciones muy distintas. mm. Sí, yo no creo Pero, que pero, esté en guerra. De hecho, vamos a comentarlo más en profundidad ahora mismo. Dice, las protestas contra el racismo resurgieron en Estados Unidos a raíz de la muerte bajo custodia policial de Floyd, ocurrido el pasado 25 de mayo. 25, ya 20 días, joder. ¡Ah! Oh, 20 ha pasado días. rapidísimo. El caso ha provocado protestas contra el uso excesivo de la fuerza policial y de la desigualdad racial en otros países y en Estados Unidos. Y símbolos de la Confederación, un grupo de estados del sur que lucharon para mantener a los negros como esclavos en la Guerra Civil Oh, estadounidense de 1861 a 1865, se encuentran entre los objetivos. Es decir, están en contra de los símbolos. mm. Y aquí dice también
que Cristóbal Colón sería recordado tanto en las calles como en los libros de texto escolares como el líder de la expedición española que dio con las Américas entonces el Nuevo Mundo. Eso es algo que a mí como fan de la historia me interesa bastante y les podría explicar si es necesario. O sea, explicar detalles me refiero, así como acotar bien, podría hacerlo. Ya, empecemos a comentar estas cosas. Primero, Yo quiero decir una cuestión que es una conexión de claro, causalidad y que está con respecto a eso. ¿O prefieres hablar tú primero? yo creo que dale nomás, porque no tenemos mucha pauta por abordar ahora mismo. Dale nomás. A mí lo que me da risa, pero no risa así de jaja, qué gracioso, sino de esa risa así como irónica, es el hecho de que Estados Unidos se merece algo así. No se lo merece en el sentido de ja, se lo merece, sino en el sentido se lo merece porque Estados Unidos es uno de los países, si mal no recuerdo, que más violencia tiene. Y aparte, no sé, la política de tenencia de armas, la verdad, yo siento que es algo que a la larga termina haciendo que más gente sea más agresiva sin alguna necesidad real, aparte de que provoca otros varios problemas como el desconocimiento de si el portador de armas que está cerca tuyo es compañero tuyo o es algún delincuente. Por ejemplo, hay algunas situaciones como que, por ejemplo, está ahí en el cine y de repente se meten a robar. Es más que obvio que los delincuentes que, o criminales incluso, que vayan a hacer eso van a tener armas. Y tú, como ciudadano promedio de Estados Unidos, vas a tener la tuya. Pero como ciudadano promedio de Estados Unidos que hay ahí, hay varios que van a tener un arma. ¿Cómo vas a saber cuál es el que es delincuente en ese caso? Mm, Es, Básicamente violencia contra violencia. Para sí, detener la y, violencia, según ellos. O según sí, mucha y gente. No, no lo creo que haya general como un ellos, así como malos. Yo no creo eso. en general es la sociedad en sí, porque la sociedad en sí de Estados Unidos, obviamente hay excepciones, generalizar no quiere explicar que todos sean así, Obvio. en sí es muy racista en algunos lugares. Yo diría Y no es fome porque algunos lugares. Yo creo, incluso me atrevería a decir que cada persona negra, así como podemos ver acá en Chile con los inmigrantes, o esto ya es un tema que es duro para todas las personas de Chile, los mapuches. Eh, sí o sí, que ahí, cada uno de ellos hay- tiene una anécdota, cada uno tiene una experiencia. que ahí, Aunque por ejemplo, la historia de negros y Estados Unidos y la historia de mapuches y chilenos realmente tiene muchas cosas en común. No sí, tantas, porque obviamente no, son contextos totalmente distintos, sí, yo creo pero sí. también que revisando la historia, uno fue un país donde primero masacraron a todas las personas que habían ahí. En Chile también lo hicieron, pero en Estados Unidos quedaron reservas de personas indígenas, nativas americanas. Y después trajeron esclavos. O sea, es como, y más encima de un país más grande, obviamente. Entonces, sí es un conflicto distinto a otra escala, por así decirlo, Sí, porque para mí el sufrimiento humano no debería ponerse en una escala ni en una pesa, pero en cuanto a los es que mapuches acá, en nuestro contexto, pasó algo similar a menor escala sí. y con más resistencia. Los mapuches, el pueblo mapuche, si, perdón por decir Pueblo mapuche. mapuches, se dice mapuche, em, ¿Mapuche? sí, sin ese. Ya. El pueblo El mapuche. pueblo mapuche es muy... La historia del pueblo mapuche a mí me encanta porque literalmente fueron de los únicos pueblos indígenas que se lograron resistir a los putos españoles en el siglo XVII, si Gente mal no con recuerdo, o pólvora, gente XVI. con caballos, gente con barcos, gente con cañones, Sí, todo. eso es increíble. No, no entiendo cómo chucha lograron hacer algo así teniendo en cuenta la limitada tecnología que tenían en ese Sí, momento. y no solamente eso, comparándolo con el resto de cosas en el pasado, tú sabes que el Imperio Inca se demoraron, no me acuerdo si fue un par de meses o unos años. El Azteca también se demoraron súper poco. Eso es porque tenían una jerarquía distinta. Pero aparte de eso, los mapuches estaban tan unidos que hubo resistencia. Y todavía la hay. O incluso, por ejemplo, la historia de Lautaro y Pedro de Valdivia era.
Todo eso, por ejemplo, esa cuestión a mí me lo pasaron en cuarto medio, o tercero, cuarto medio, no, tercero medio, en cuarto medio me pasaron el código del trabajo, y desde ese momento que me encantó la historia chilena. Y porque igual conozco un poco de la historia chilena, sé que igual un poco se parece a la historia de Estados Unidos, pero yo diría que de otro punto de vista distinto. Porque, por ejemplo, en Chile, si bien no se suele combatir violencia contra violencia en el sentido del mismo calibre que se hace en Estados Unidos, porque Estados Unidos es muy exagerado en muchas cosas. No, sinceramente no entiendo cómo ciudadanos de a pie puedan tener un puto, si mal no recuerdo, incluso pueden tener fusiles semiautomáticos. Y lo peor, bueno, eso ya es ¿No? yéndonos en contra de la cuestión fijamente. Y yo creo que es un tema para otro día, la violencia que hay incluso. Yo digo que la violencia llega a sentirse, es como algo que pasa por la gente en Estados Unidos. Entonces Ah, sí, tienes pasa el razón. tema de Me los desvié un poco del tema. tiroteos escolares y cosas así. Muy Yo me malo, desvié un poco del tema. sí. Eh, También siguiendo un poco de lo que te habíais dicho con respecto a lo del racismo en Estados Unidos, sinceramente yo me gustaría que lo que está pasando ahora sea una razón para que por lo menos algunas medidas de la policía sí se reduzca a otras, no sé si decir más pacifistas, porque tampoco es que se pueda hacer, pero es que el racismo en Estados Unidos es una cuestión muy compleja en general. y vamos a ver eh, mucha más violencia por el sistema que tienen. Pero aparte de eso, Ujú. me gustaría si puedes comentarme, ¿tú crees? Y yo también quiero dar mi punto respecto a la violencia que se genera entre los dos bandos. Yo creo que siendo los dos chilenos y los dos con un poco de, disculpen la palabra, conciencia hacia un mismo, no sé si extremo, ¿cómo se dice? Hacia un mismo orden ¿Ámbito? de ámbito Orden. descentralizado o mirada, perspectiva más descentralizada de la política, eh, yo creo que estamos como de acuerdo en cierto modo que los policías, entre comillas, se merecen lo que pasa y que son muy brutales. Por otro lado, me gustaría preguntarte, ¿tú crees que está medianamente bien, o tu opinión sobre los movimientos? Los protestantes, sí, claro, es que sí es una traducción correcta, pero suena así como lo evangélico. Sí, me pasa la misma cuestión. Los Pero continúa. manifestantes, la forma en que lo hacen, el método. ¿Crees que es correcto? ¿Estamos hablando de Chile o Estados Unidos? Estados Unidos en este caso, aunque yo creo que es transversal. Sí, la verdad yo digo que sí. Pero igual es que yo en general siempre trato de ser moderado en todo. Yo sé que Claro, si vais de una vía totalmente pacifista con respecto a esa, como lo hacen los hippies, por darte un ejemplo, la paz es linda, pero no es la solución a todos los problemas. Desgraciadamente, hay mm, algunos casos en los que efectivamente tienes que aplicar una cantidad justa para el caso de violencia para que la situación se calme. Por ejemplo, figuras de autoridad como la policía, es necesario que en los casos más extremos, ojo con la palabra, ejerzan violencia, pero solo en los casos más extremos. mira, Y teniendo extremos, no sé, casos que rozan el terrorismo, mira, para mí. rozando, o sea, rozando, perdón, eh, rescatando de Twitter, lo revisé por aquí, ni siquiera me acuerdo cómo llegué a este video, pero es viral, así que supongo que la audiencia podrá reconocerlo. Hit him with skateboards, follow him, yell get him, yell hit him, yell kill him, get shot. ¿Lo puedes repetir de nuevo? Lo voy a decir ahora en español. Esto es un video Mejor. donde una persona, yo creo, que se está defendiendo, parece, utilizando una pistola mientras le pegan, mientras le gritan, mientras lo persiguen y todas esas cosas que dice este mensaje. Es un video, yo no sé si diría gráfico, pero hay varios videos bastante gráficos que andan por ahí. ¿Tú crees que la ciudadanía debería
ponerse tan en contra de la ciudadanía al punto de que uno tenga un arma, o sea, perdón, al punto, replanteando, al punto de que un grupo ciudadano se ponga en contra de un grupo que actúen de cierta forma y al mismo tiempo esa otra persona a la que están atacando de cierta forma, no, por así decirlo, al punto de fatalidad, ¿cachai? Ya tenga una Mm. pistola, ya tenga un arma con la cual defenderse y está dispuesto a usarla. Me confundió un poco la pregunta. ¿Podría reformularla, por favor? Yo creo que es bastante simple. O sea, No, me confundí, no sé por qué. Igual probablemente sea simple y solo yo soy weón. ¿Para qué mentir? pero básicamente te pregunto, aquí hay violencia de los dos lados. ¿Tú Sí. crees que sea como sano realmente que nosotros el ejercer la violencia o votar estos monumentos que alguna vez significaron tal cosa, los simbolismos, ser antirracistas de una forma bien radical, eh, sea producente realmente el tema de generar a tus enemigos, por así decirlo, de que esas personas están preparadas para tener un arma y disparar si es necesario? Es que ahí hay, ahora ya entiendo mejor tu pregunta. Ahí hay un detalle con respecto a ciertas cosas, porque por ejemplo, yo diría que la gente que se está manifestando no lo hace por ello realmente, lo hace por otros. Así que en ese sentido, la violencia desde un punto de vista exterior, obviamente no sería válida solo por el hecho de que hay un grupo que tiene más fuerza, en este caso fuerza armamentística, que el otro. Obviamente están en una clara desventaja. Si se ve desde ese punto de vista, no valdría la pena porque probablemente vayan a salir muchos heridos. Hasta que hace validez lo que te había dicho antes. Muchos de los manifestantes que están haciendo ahí algo ahora, realmente hacen algo para el futuro. Yo lo veo válido. Lo ves válido. Hasta cierto ¿Sabes qué? punto, obviamente. ¿Sabes qué? Yo estoy como en la misma, no sé si se dice palestra, pero sí es como en la misma posición que tú en este tema. Yo creo que esta gente está haciendo cambios. ¿Tiene buenos motivos para hacerlo? Sí. ¿Está incurriendo en los buenos actos para ello? La gran mayoría. Yo creo Es que ahí que hay otro punto las también. personas que están protestando y derribando los monumentos, de verdad a veces tienen razón con lo que hacen. Yo acabo de leer sobre monumentos a gente confederada. Yo no me imaginé que tenían estatuas de eso. Disculpen si esto es una sección más periodística, pero esa es lacra asquerosa. O sea, ¿Me puedes definir confederado? confederados, como expliqué antes, según el artículo de BBC del 11 de junio, tenía que ver con estas personas que es como un batallón, por así decirlo, o varios batallones que peleaban por para que las personas de color siguieran siendo esclavos. Ah, ya. Esas personas teniendo estatuas, yo no me lo imaginaba. Bueno, En esos casos, si queréis que te diga la verdad, estoy concordante totalmente con que se haga la violencia. ahora, yo Especialmente. creo que como columna de opinión, por así decirlo, yo diría que no estoy de acuerdo con que se quite a personajes realmente históricos. Yo no creo que Eso se sí. deba quitar Eso. a Cristóbal Colón, por ejemplo. Yo creo que ese personaje fue igual bien excéntrico, en mi opinión. Y yo también culparía de la gran violencia que hubo ahí a otras personas, no a un explorador que, no sé, quería simplemente ganar plata. Yo creo que es un En imbécil, su momento, sí. Casi pero todos los españoles que fue, salieron fue un a hito. colonizar América realmente eran gente que no tenía nada más que hacer. Era eso o se morían de hambre en la calle. Así es. Así que O sea, prácticamente sí buscaba ser rico. sí, bo, y quería ser rico, decir quería empezar su empresa, todas las cuestiones, no me interesa. El tema es que ese tipo hizo cosas Evadir que impuestos también de paso. llevaron a un hito en la historia humana, por lo cual no debería ser olvidado. Debemos estudiar esas cosas. Yo creo que el conocimiento es válido para no repetir las estupideces. He dicho caso cerrado, no mentira. Eh, De hecho, ese mismo tema yo quería tocar también. Es que ahí
tenía el caso de un pueblo que se siente tan lejos de la idea de patria que ellos tienen que no reconocen los propios personajes. No sé qué dijiste. Disculpa, disculpa. Ahí tení, por ejemplo, el caso de un pueblo en el que ellos no se sienten reconocidos con su propia historia. Y es por eso que puedes ver Claro. casos así, de cierto modo. Una prueba de ello también puedes darte cuenta en Chile cuando también se destruyeron hasta estatuas de Arturo Prat. Ah, sí. Mira, yo te juro que yo soy de Concepción. Entonces, o sea, no, perdón. Soy orgulloso hualpenino. Eh, y una vez yo iba a Concepción en los últimos meses del 2019, tiempo en el que éramos felices y no lo sabíamos. el- yo pasaba por ahí. Yo me acuerdo que fui a una capilla, no, perdón, a la parroquia, algo así. Algo estaba haciendo yo por ahí, por esas calles, Lincoln, y pasé de la nada a la Plaza de Armas. Últimamente le dicen Plaza Lautaro. Y veo el lugar donde toda mi vida, toda mi infancia, vi a un Pedro de Valdivia. Lo sacaron, le pitaron la cabeza, lo derrumbaron. Hay un video donde... ¿Y saben qué? Yo estaba feliz con la cuestión. Pero ¿saben qué? Yo creo que igual me hubiese gustado que se hubiese hecho una petición más formal de la cuestión, así como para sacarla. Pero el hecho de que la gente se haya organizado para tener una cuerda y hacer fuerza y joderse al tipo que había estado desde el inicio de Chile ahí, pucha que tampoco le diría que no, ¿ah? Es que por lo menos para mí el tema de la estatua y todo eso en sí me dan igual porque una estatua se puede rehacer. E incluso si es Mm, un monumento histórico, para mí no importa la pieza en sí, sino lo que significa. claro, El recordar a un personaje que en su momento fue alguien importante. sí, a eso me refería. Yo creo que es más importante los sitios históricos, pero eso de los confederados, qué volá, no, no. No, esa de confederados son una estupidez del porte de un buque, bueno, una estupidez del porte de un piano, bueno. Con respeto, esto es un área de periodismo. Sí, qué respeto. Bueno, Son vamos, gente que no tiene mucho interés. vamos a irnos ahora a una pausita y vamos a volver pronto con Mr. Red, por favor. No se vayan, aunque no sé si hay alguien viéndolo en vivo, no se preocupen, hay una retransmisión en efecto. Así que nos estaremos viendo en unos segundos. Ya nos vemos.